damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti. Muy buenas tardes, amigos. Muy buenos días. Hoy tardes, este sábado no se sabe porque está nublado. Ven que es un sábado de lluvia y de un clima frío. Bien, hoy 17 de febrero del año 2024 les damos la más cordial bienvenida. Sean bienvenidos a este programa que es para glorificar el nombre de Dios. Se llama Conociendo la Palabra de Dios. Se está transmitiendo por la frecuencia 100.9 FM y La Voz del Ejército de Dios, y por Radio Poder, también por la página www.alasdeaguilacentral.com, que esta página está a su disposición las 24 horas del día. Pueden entrar a la página y edificarse con mucha palabra que encontrarán aquí en esta página. Casa de Oración Vida Nueva, les damos la más cordial bienvenida a este programa. Así es, sus amigos Marco Antonio Rodríguez y Sofía González de Alas de Águila Hidalgo les saludan, y en los controles técnicos sus amigos Samuel Reséndiz y Adrián les saludan. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, en esta preciosa tarde lluviosa, a través de tu santa y bendita palabra, la cual nos enseña, redarguye, corrige e instruye en justicia. Queremos, Señor, ser perfeccionados y estar enteramente preparados para toda buena obra. Glorifícate en nuestras vidas, Padre, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre todopoderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de transmitir tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos estás ocupando, Señor. Te servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, tu palabra nos hace sabios para salvación a través de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y te ruego, bendito Dios, que tu Espíritu Santo vaya al frente de este programa, en las frecuencias, en el aire, Señor, a través de las comunicaciones satelital, Señor, abriendo camino y derribando toda fortaleza, derribando, bendito Dios, todo argumento que se levante en contra del conocimiento de tu palabra. Unge este mensaje, Señor, visita a todos aquellos que están en la cárcel, a los que se encuentran en los hospitales. Visita, Padre, con esta palabra a todos aquellos que están perdidos. Ayúdales a encontrar el camino, Señor, el camino que lleva a tu presencia, el camino a la salvación, el camino a nuestro Señor Jesucristo. Concédeles, bendito Dios, convicción de pecado, de juicio y de arrepentimiento, Señor. Te pedimos y rogamos, bendito Dios, que tu poder, Señor, que tu poder, el poder tuyo y el poder de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esté, bendito Padre, presente, Señor, en la vida de todos aquellos que han de recibir este programa. Te lo pedimos, Padre hermoso, en el nombre y por la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bueno, pues es un privilegio estar nuevamente con ustedes y poder saludar a nuestros queridos apóstoles Esdras y Marlene del Ministerio Alas de Águila Ejército de Dios, allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, así como a todos y cada uno de los pastores de la cobertura que se encuentran en diferentes partes de la República Mexicana, en las comunidades de Chiapas, en Veracruz, Oaxaca, en la Ciudad de México, en Valle de Chalco, también en el estado de Morelos. Y no nos olvidamos de enviar saludos a nuestras hermanas Modesta y Catalina Caballero de la comunidad de San Antonio, aquí en Tecozautla, Hidalgo. Que Dios las bendiga a todos y cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. También saludamos al hermano Silvano y a su
bonita familia, toda su familia allá en la tiendita, allá donde venden los aguas y los dulces y todo, allá en la tiendita de la central Alas de Águila. Saludamos también, enviamos saludos a doña María allá en Cadereyta, Querétaro, a sus hijos Sebastián, a su hijo Antonio, a su hijo Leobardo, a su hija Mercedes, que están escuchando este programa, Señor, de allá en Cadereyta, Querétaro. Saludamos también a Lourdes González, a Josué Rodríguez, a Rosy Castro, a Rosy Saldívar, a Susana Gallo Silva. Que el Señor abra las ventanas de los cielos, derramando bendiciones, derramando lluvia de bendiciones sobre ustedes y sobre todas sus familias, sobre sus casas. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Nos gozamos de estar nuevamente con ustedes compartiendo este espacio por la gracia y misericordia de Dios. Pues hoy vamos a continuar con la serie titulada Personajes de la Biblia y esta tarde hablaremos de Ruth y Orfa a través del tema Solo hay dos caminos y nuestro tema está basado en el libro de Ruth. Sí, en la vida tenemos que tomar decisiones que marcan nuestro futuro, decisiones muy importantes, como por ejemplo la decisión de qué vamos a estudiar, qué profesión vamos a practicar, en dónde vamos a trabajar, o con quién nos vamos a casar. Esas son decisiones tan importantes, están marcando el futuro que tenemos en esta vida. Porque de esas decisiones depende nuestra estabilidad emocional. Esta vida, amigos, es temporal, pero créanme, amigos, hermanos, que la decisión más importante que tiene consecuencias eternas es decidir por Cristo, o decidir, en otras palabras, en dónde queremos pasar la eternidad. Así es, la Biblia nos habla solo de dos caminos. Uno, un camino que es muy amplio, que conduce a la perdición y nos condena a vivir separados de Dios por la eternidad. Pero hay otro camino, un camino angosto que lleva a la vida eterna, a la presencia de nuestro gran y todopoderoso Dios. Sí, veamos qué dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 13. Dice la palabra: entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y en el verso 14, pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Y te estarás preguntando, ¿qué es la vida? Bueno, la Biblia es el libro que contesta cualquier pregunta que tú te quieras hacer. Y la respuesta a esta incógnita la encontramos en el Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sí, pues el Señor Jesucristo, nuestra vida es el camino, la verdad y la vida, y en Él estamos seguros. El camino de la perdición se refiere a la oscuridad, a las tinieblas, a las obras de la carne, que están mencionadas, de estas obras de la carne, están en el libro de la Epístola a los Gálatas, capítulo 5, versos 19 y 21. Estas obras de la carne son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lujuria, idolatría, las hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías y envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Dice la palabra que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Por el contrario, los que decidan o los que decidamos elegir el camino más difícil, que es el camino angosto que lleva a la vida, somos los que heredaremos el reino de Dios y viviremos con Jesús, con su Padre y con el Espíritu Santo por toda la eternidad. Si este es el futuro que tenemos a la eternidad, la mejor decisión que tenemos que hacer. Dice la palabra que los que eligen el camino angosto crucifican su carne, ya no andan en las obras de la carne, crucifican su carne con sus pasiones y sus deseos.
muestran ellos el fruto del Espíritu que nos está hablando también en esta epístola de los Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23. Estos frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y saben, Dios quiere compartir su reino con cada uno de nosotros. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21, dice la palabra de Dios: envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso, Dios Jehová de los ejércitos, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que lo envió para que el mundo sea salvo por él, que en él crean, salvo porque el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si no crees en nuestro Señor Jesucristo, ya estás condenado. Sí, a vivir separado por la eternidad de Dios. Y ¿saben? La palabra de Dios dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo. O sea, nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Saben por qué? Porque sus obras eran malas. El Evangelio según San Juan capítulo 3, verso 36, es muy claro en este versículo 36 donde dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Y en el Evangelio según San Marcos, verso 16, capítulo 16, dice: el que cree y sea bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En la Biblia, específicamente en el libro de Ruth, encontramos la historia de dos mujeres, llamadas una Orfa y la otra Ruth, las cuales, encontrándose en las mismas circunstancias, tuvieron que elegir por un camino. ¿Nos acompañan a conocer esa hermosa historia? Dice la palabra de Dios en este libro de Ruth, capítulo 1 y versículos del 1 al 22. Vamos a dar inicio a esta palabra del versículo 1 al versículo 22. La palabra dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, específicamente en el tiempo del juez Gedeón, en los que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales se casaron con 2 mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth, y habitaron allí aproximadamente unos 10 años. Murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada sin sus 2 hijos y sin su marido. Entonces se puso en marcha con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella a sus 2 nueras, Orfa y Ruth, y comenzaron a caminar para regresar a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: anden, vuelvan cada una a la casa de su madre. Que Jehová tenga de ustedes misericordia como la tuvieron ustedes con los que murieron y conmigo. Les conceda a Jehová que hallen descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó
Pero ellas, alzando su voz y llorando, le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Noemí insistió: regresen, hijas mías. ¿Para qué vendrían conmigo? ¿Acaso tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser sus maridos? Regresen, hijas mías, márchense, porque ya estoy demasiado vieja para tener marido. Y aunque dijera, estaba hablando Noemí, y aunque dijera, todavía tengo esperanza si esta misma noche estuviera con algún marido y aún diera a luz hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que fueran grandes? ¿Se quedarían sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, mayor amargura tengo yo que ustedes, pues la mano de Jehová se ha levantado contra mí. Alzaron ellas otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Ve tú tras ella. Ruth respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte lo que hará separación entre nosotras dos. Qué hermoso, ¿verdad? Pues al ver Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no insistió. Anduvieron pues ellas dos hasta llegar a Belén. Cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió por su causa y exclamaban: ¿no es esta Noemí? Pero ella les respondió: no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Así regresó Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita. Salieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. Esta es palabra de Dios. Bueno, pues en esta hermosa historia tenemos 3 mujeres viudas. Una mayor de nombre Noemí, suegra de Orfa. Orfa significa terca. Y Ruth, la otra nuera, era Ruth, cuyo nombre significa amistad. Bueno, pues ambas mujeres, o sea, Orfa y Ruth, eran de Moab. Los moabitas fueron enemigos permanentes del pueblo de Israel. Moab estaba ubicada al este del Mar Muerto. Siglos antes, Balac, rey de Moab, a través del profeta Balán, se opuso al pueblo de Dios. Posteriormente, durante 18 años, los moabitas oprimieron al pueblo de Israel. Esto en los tiempos de los jueces, ya habíamos comentado más o menos en el periodo del juez Gedeón. Así es, recordemos que la historia de Orfa y Ruth ocurre precisamente en el tiempo de los jueces, ¿verdad? Y ¿saben qué? Que Dios había maldecido a Moab por su oposición a su pueblo amado, a Israel, y también por su religión idolátrica con su dios Kemosh, al cual los moabitas sacrificaban a sus hijos. Fíjense qué tremendo. Las moabitas Orfa y Ruth, esposas de Kelión y de Malón, conocieron al Dios de Israel, el único y verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra, el único y verdadero Dios que hizo todo lo visible y lo invisible y cuanto hay en la tierra. Así es, ellas lo conocieron a través de Noemí, de Malión y de Kelión. Y al morir Malión y Kelión, Noemí decide regresar a su tierra, Belén de Judá, porque se había enterado que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Entonces ella se despide de sus nueras Orfa y Ruth, tratando de convencerlas para que regresaran cada una a casa de su madre y así darles la oportunidad de que volvieran a casarse.
En aquellos tiempos era muy dura la vida de las mujeres viudas que no tenían hijos que las sustentaran. No podían trabajar como ahora. Solo se les permitía vivir de la caridad pidiendo limosna o recolectando espigas en los campos. Y Noemí no quería exponer a ese tipo de vida a sus nueras, a Ruth y a Orfa. ¿Y saben qué? Que por un momento esta Orfa titubeó. Quiso permanecer al lado de Noemí. Pero tal vez pensó en lo difícil que sería dejar a sus padres, dejar su tierra, dejar sus amistades, sus costumbres, sobre todo dejar sus dioses. Además, ella no sabía cómo la iban a recibir en Belén, porque como ya dijimos, ellas pertenecían a un pueblo enemigo de Dios. Y tal vez también Orfa meditó en lo difícil que sería para ella lidiar con una mujer de edad avanzada y amargada como lo era Noemí. Y definitivamente Orfa no estuvo dispuesta a sacrificarse. Sí, hermano, hermana, mantente firme, tú no titubees, mantente firme con la esperanza, diligentemente puesto tus ojos en el autor y consumador de la fe. No titubees como Orfa, porque de eso depende tu futuro en el reino de los cielos. Finalmente Orfa decidió regresar a sus dioses, tomó el camino fácil, el camino ancho que lleva a la perdición, como dice la escritura en el Evangelio de San Mateo capítulo 13, verso 20 al 21. Orfa había escuchado la palabra de Dios, tal vez la recibió con gozo, pero no tenía raíces. No tenía la palabra raíz en sí en ella. Fue de muy corta duración lo que le duró el conocimiento de Dios. Y cuando vino el tiempo de la aflicción por la muerte de su esposo, ella decidió volver a sus dioses, decidió volver a su tierra, decidió volver a los dioses en los cuales había puesto su confianza en otros tiempos. Orfa se perdió. La Biblia ya no la vuelve a mencionar. Qué triste, ¿verdad? Ella tuvo la oportunidad de vivir por la eternidad con el único Dios vivo y verdadero, pero no quiso sacrificarse y decidió volver al mundo. Recordemos que el mundo no tiene nada bueno que ofrecernos. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 5 y 6, Jesús dijo: Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Recuerden que hablar del mundo es como hablar de las cosas de la carne. Del pecado Que hablábamos de Gálatas en el capítulo 5. Bien, Orfa conoció al único Dios vivo y verdadero. Tuvo la oportunidad de heredar el reino de los cielos, el reino de la luz, pero no quiso renunciar a sus dioses, no quiso renunciar al mundo. Y cuando tuvo la oportunidad regresó al mundo. Pudo más su amor por su dios Quemos, ese era el nombre de del dios de los amonitas, Quemos, y decidió caminar por el camino ancho de los moabitas. Sí. Decidió caminar por el camino ancho que lleva a la perdición. La Biblia dice en el Salmo 115, capítulo del 4 al 8, que los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan, ni hablan con su garganta. Y dice que semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Dentro de esas figuras de ídolos ahí se esconden los demonios. En en Colosenses capítulo 1,
Me confundo, en Corintios, Primera de Corintios, sí. capítulo 10, versículo 19 y 20. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que aquello que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. La palabra de Dios es fuerte. La Biblia nos revela que un ídolo nada es y que detrás de los ídolos están los demonios. Que todo sacrificio que hagan a los ídolos lo reciben los demonios y no Dios, como muchos están engañados y piensan que porque les ponen veladoras o que porque les hacen oraciones o les llevan incluso alimento, creen que es un sacrificio a Dios, pero no se confundan. Dios no está en esos ídolos. Su trono está en el cielo y la tierra es el estrado de sus pies. Una figura no puede contenerlo. Bien, es por eso que la Biblia es contundente en enseñar lo que es la palabra, lo que es la verdad. Bien, en Primera de Corintios capítulo 6, versos del 9 al 10, dice el apóstol Pablo aquí en el verso 9 y 10 de este capítulo 6 de Primera de Corintios. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, los idólatras no heredarán el reino de Dios. Eso es tremendo, esa palabra es tremenda porque Dios quiere tu amor, nuestro amor, quiere todo. Él nos dio lo mejor, nos dio a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos y Él quiere que nosotros le entreguemos todo nuestro corazón y no lo estemos repartiendo en diferentes idolitos que finalmente ellos no ven, no están vivos, no hay Nada aliento son. de vida en ellos. Detrás de ellos están los demonios. Bueno, en el Evangelio según San Mateo capítulo 7 versículo 13 dice la palabra de Dios que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. También en el Evangelio según San Mateo capítulo 13, verso 15, dice que los ángeles los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Se está refiriendo a los que caminan por el camino ancho. Y está hablando de un lugar de tormento eterno. Ahí no habrá salida, será por la eternidad, vivirán separados de Dios y atormentados. Bueno, en el Evangelio, según San Marcos, capítulo 9, versículos 43 y 44, dice la palabra de Dios, serán lanzados al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿De quiénes está hablando? Pues de los que decidieron seguir por el camino ancho, por la puerta ancha, por el camino que lleva a la perdición. Por el mundo, por las obras de la carne. Contrario a la decisión que tomó Orfa, contrario a esa decisión, Ruth eligió el camino angosto que lleva a la vida, a pesar de todas las pruebas y dificultades que encontraría a su paso, porque Ruth, ella sí creyó con todo su corazón en el único y verdadero Dios. Como está escrito en Mateo capítulo 7, verso 14, angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, ya con el eterno. Que nos lleva a Jesús, al reino de la luz, al Padre, ¿verdad? Al Padre, a donde se encuentra nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Sí, Ruth, al igual que Orfa, fue alentada por su suegra Noemí para regresar a la casa de sus padres, donde tendría la oportunidad de volverse a casar. Pero ella fue sabia porque sabía que al quedarse en Moab regresaría a sus falsos dioses y no estaba dispuesta a renunciar al único Dios vivo y verdadero, ese Dios que salva, como lo dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 11. Ahí dice, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve.
Ruth sabía que Aquemos era del mundo, Ruth sabía que Quemos era de las obras de la carne, sabía todas las tremendas situaciones demoníacas que se hacían al dios Quemos. Ella lo había entendido. Bien, la palabra de Dios que recibió Ruth en su corazón cayó en una tierra fértil, dio fruto al 100%. La evidencia de su verdadera conversión fue que ella renunció a sus dioses falsos, para refugiarse bajo la poderosa mano de Jehová Dios, eterno y bendito Dios. Sí, Ruth, Ruth en el capítulo 1, versículo 16, dice la palabra de Dios: respondió Ruth a Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas iré yo, y donde quiera que vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Dios estaba escuchando toda esta declaración de Ruth a Noemí, y por eso tuvo la ayuda de Dios. Ruth, como digna representante del reino de Dios, hizo un compromiso de renunciar a su vida pasada, a su familia, a sus amistades, y renunció a todo ello porque ella sabía que eran idólatras, renunció a sus antiguas creencias y renunció a su tierra, a su país. Todo por seguir al único Dios vivo y verdadero. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versos 37 y 38, dice el Señor: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Sí, hermanos, amigos que nos están escuchando, seguir a Dios no es fácil, pero eso es lo correcto. El camino de la fe es para valientes. Dios no nos dio un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder y dominio propio. Ruth dejó todo por seguir a Dios y fue grandemente recompensada. Así es, tomar la decisión, por supuesto que no fue fácil, pero junto con Noemí, Ruth emprendió el camino hacia Belén, tierra desconocida para ella, y ¿saben que caminaron aproximadamente 120 kilómetros en un lapso de entre 7 y 10 días? Ellas bajaron 1,500 metros desde Moab hasta el Valle del Jordán y subieron 1,150 metros por los montes de Judea hasta llegar a Belén de Judea. Un viaje muy difícil para dos mujeres. Llegaron muy cansadas, quizás con sed y con hambre. Bien, sí. Por su valiente decisión, Ruth encontró gracia delante de Dios. Dios las estuvo protegiendo en el camino. Ruth encontró gracia delante de Dios y de los hombres, a pesar de que era originaria de Moab, pueblo enemigo del pueblo de Dios, y ellos no las rechazaron. Así es, ellos no rechazaron a Ruth, ¿verdad? Ni a Noemí. Porque Noemí fue diligente para hablar bien de su nuera. Dios tomó el control de la vida de Ruth desde el momento en que decidió que Jehová fuera su Dios. Entonces se le dio gracia ante el criado del mayordomo de los segadores para que le autorizara a recoger y juntar espigas tras los segadores entre las gavillas. Todo esto lo encontramos en el libro de Ruth, en el capítulo 2. Capítulo 2, versos 6 y 7. También le dio Dios a Ruth gracia ante los trabajadores que estaban en esos campos para que dejaran espigas después del primer corte, de la primera cosecha, para que ella las recogiera, pues conocían que era viuda y que era extranjera, porque en el libro de Jehová, de la ley de Jehová, Levítico capítulo 19, verso 10, y capítulo 23, verso 22, como también en Deuteronomio 24, capítulo 24, versos 19 al 21, encontramos que la ley de Jehová manda
dejar gavillas, espigas en los campos para las viudas, para los huérfanos y para los extranjeros. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Que siempre tiene cuidado de los necesitados. Bueno, también Dios le dio a Ruth gracia ante Boaz, que era el dueño del campo donde había estado espigando, para que la dejara trabajar en su campo junto a sus criadas hasta que terminara la cosecha. Este Boaz le dio de beber y de comer a Ruth hasta saciarse. Fíjense que todavía le sobró alimento para llevarle a Noemí, como lo vemos en el capítulo 2 del libro de Ruth, versículos del 8 al 14. Como una hija que ama a su madre, Ruth amaba a Noemí. Así es. Ruth eligió el mejor camino, el camino angosto que lleva a la presencia de Dios. Nunca abusó de la gracia que Dios le concedió. Todo lo contrario, glorificó a Dios con su estilo de vida. Qué hermoso es eso. Ruth fue diligente en su trabajo. Se ganó la admiración y el respeto del criado del mayordomo de los segadores, así como de las criadas y del mismo Boaz, por trabajar sin descanso desde la mañana hasta la noche. Lean, de veras yo los invito a que lean el libro de Ruth. Todo el libro de Ruth es pequeñito, de 4 capítulos. Dios llevó a Ruth providencialmente a espigar al campo de Boaz, pariente cercano de Elimelech, que fue su suegro de Ruth, marido de Noemí. Ella no se puso a ver qué hacían los demás, no murmuraba de los espigadores ni de los que allí trabajaban, mucho menos prestó sus oídos para escuchar chismes o calumnias. Ella aprovechó bien el tiempo, dedicándose a trabajar. En el libro o en la carta a los Efesios capítulo 5 versículos 15 y 16 dice la palabra de Dios: miren pues con diligencia cómo andan, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ruth fue diligente, todo lo que hacía lo hacía como para Dios, ¿verdad? Todo lo hacía ella para agradar a Dios, lo hacía con gusto, con gozo. El estilo de vida que llevaba Ruth estaba demostrando su amor a la fidelidad, su fidelidad a Dios. Dejó de adorar ídolos. Primero, se presentó con una actitud humilde ante el mayordomo. Segundo, de los segadores, al mayordomo de los segadores, para rogarle que le permitiera espigar tras los segadores, a pesar de que tenía doble derecho a espigar la tierra por ser extranjera y por ser viuda. Esto lo encontramos en el segundo capítulo de Ruth, versículo 7. Sí, también ella se humilló delante de Boaz, bajando su rostro a tierra con respeto, porque ella reconocía el trato protector que Boaz le estaba brindando, a pesar de que ella no era ni como una de sus criadas. Ruth capítulo 2 versículos 10 y 13. Observamos la providencia de Dios, cómo estaba llevando los eventos en la vida de Ruth. En la epístola a Santiago capítulo 4 versículo 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí está el secreto por el cual Ruth encontró gracia delante de Dios, ¿verdad? Por su humildad. Por su humildad. Y cuando nosotros elegimos caminar por el camino angosto y tomamos decisiones firmes, como lo hizo Ruth, que tomó la decisión de hacerse cargo de su suegra Noemí. A ella no le importó que fuera una mujer amargada, que tuviera muchos años, ¿verdad? Pero a pesar de eso, ella no la abandonó. Por el contrario, trabajó diligentemente para sostenerla. Esto lo encontramos en el libro de Ruth, capítulo 2, versos 11 y 18. Sí, para sustentarla, para ver por ella. Para protegerla, para alimentarla, para cuidarla. Ruth fue fiel seguidora de Jehová Dios, dejándose
dejándose moldear por él, instruida por él. Dios la transformó de una adoradora de ídolos a una mujer piadosa, a una mujer amable, fiel, a una mujer obediente y sumisa, decidida y respetada. Una mujer virtuosa, ¿verdad? ¿Cuántas hermanas quieren ser tan virtuosas como Ruth? Sí, por su comportamiento, Ruth se ganó el respeto y el cariño de los habitantes de Belén de Judá. En el libro de Ruth, capítulo 3, verso 11, dijo esto voz de ella: toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ella practicaba la palabra de Dios, como está en Colosenses capítulo 3, verso 12. Dice, vístase pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Así es, con toda humildad, Ruth se sujetó a la autoridad y propósito de Dios para su vida. Esto a través de Noemí, la cual aconsejó a Ruth para que encontrara un hogar y le fuera bien, como lo dice el capítulo 3 del libro de Ruth. En el versículo 1. Ruth humildemente se sujetó a su suegra Noemí. Humildemente se sujetó, quiere decir que fue obediente a Noemí, dejándose guiarnos solo para encontrar un marido que cuidara de ella. Ella, Ruth, obedecía, la veía como una madre. Así es, caminar por el camino angosto es aprender a obedecer instrucciones. Ruth siguió todas las instrucciones de Noemí para proponerse en matrimonio a Boz. Boz era un hombre íntegro, rico, que tenía derecho a casarse con Ruth por ser pariente cercano de Elimelec, difunto marido de Noemí. Una remisión, ¿verdad? Por un pariente. Aconsejada por Noemí, dirigida o orientada por Noemí, Ruth se lavó, se perfumó, se puso sus mejores vestidos y fue a la era donde se encontraba Boz. Estuvo observando a sus trabajadores que echaban grano al aire para separar el grano de la paja por algunos momentos, ¿verdad? Esto fue lo que estuvo haciendo, observando cómo separaban la paja del grano. Eso lo hacía al atardecer y eso lo hacían estos hombres aprovechando los vientos del Mediterráneo, de acuerdo a las costumbres de aquellos lugares. Y de acuerdo a la costumbre también Boz dormía en ese lugar para cuidar de sus cosechas. De que nadie se robara sus granos, ¿verdad? Pero Ruth estaba bien atenta allí en ese al paso de algunas horas, observando a Boz, meditando y después de en comer, obediencia a Noemí. Y después de comer y beber, esta Ruth observó que Dios se fue a acostar. Y ella lo estuvo observando hasta que él se durmió. Cuando consideró que ya estaba dormido, ella se acercó, le descubrió los pies y se acostó a sus pies. A la medianoche Boz se dio cuenta de que una mujer dormía a sus pies y preguntó, ¿quién eres? Ruth respondió, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Ruth capítulo 3. Sí, fíjese que allá en Israel hay una ley del levirato, ¿verdad? Esta ley establece que cuando una mujer queda viuda, su pariente más cercano puede contraer matrimonio con ella y que el primer hijo que tengan es como si fuera de su difunto marido. Esto para perpetrar el apellido de la familia, para que no se pierda y para que él también se encargue de hacer crecer los bienes del difunto, ¿verdad? Y para él. Bueno, pues Dios había preparado el corazón de Boz para que aceptara casarse con Ruth, pero había otro pariente más cercano. Boz hizo todos los trámites necesarios
para que el otro pariente se casara con Ruth, pero este rechazó su derecho a casarse con Ruth y se lo cedió a Booz. Y Booz se casó con Ruth y tuvieron un hijo llamado Obed, como lo vemos en el capítulo 4 del libro de Ruth. Todo eso, ese proceso estaba conforme a lo que Dios ya había dispuesto. Así Dios es. tenía un propósito para Booz y para Ruth. Por su fe y obediencia, Ruth ingresó a formar parte de la genealogía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Encontramos aquí el propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios para la vida de Ruth y Booz? Que formaran parte de la genealogía de nuestro Salvador Jesucristo, como está escrito en el Evangelio según San Mateo capítulo 1. Ruth y Booz fueron bisabuelos del rey David, del cual desciende nuestro Rey y Salvador, el Señor Jesús Cristo. Así es, aquí aprendemos que la gracia de Dios, la misericordia de Dios es para todas las personas, no solo para su pueblo. Aquí una extranjera pasó a formar parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios ama a quien rinde su vida a Él. Y la evidencia de que una persona está caminando por el camino angosto que lleva a la presencia de Dios es precisamente la obediencia. Jesucristo le dijo a sus discípulos, esto lo vemos en San Juan capítulo 14, verso 15, si me aman, guarden mis mandamientos. Es el amor a Jesucristo y a nuestro Señor que es Dios, es andar en obediencia, ¿verdad? A obedecer a su palabra. Si queremos caminar por el camino angosto que lleva a la presencia del Señor, debemos ser obedientes. Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Vemos este ejemplo, el ejemplo del rey Saúl. Él desobedeció las instrucciones de Dios y para reivindicarse pretendía hacerle sacrificios. Pero el profeta Samuel lo reconvino diciéndole en 1 de Samuel capítulo 15, verso 22, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Sí. La obediencia no puede ser justificada. No, la desobediencia no puede ser justificada. La obediencia debe de permanecer. Y Dios no recibe las ofrendas, los holocaustos de los desobedientes, ¿verdad? Bueno, pues hoy queremos hacerles la invitación a que recorramos juntos el camino de la fe, por el camino angosto que lleva a la presencia de Dios. No será fácil. Jesús se lo dijo a sus discípulos en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza deben de estar en nuestro Señor Jesucristo y en su Padre amado, así como en el Espíritu Santo. Bien, amigos, les invitamos, hermanos, hermanas, les invitamos a escuchar una alabanza. Oh Señor, queremos ser el altar donde habita tu presencia. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero. Me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más. No me conformo, Señor.
eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. ¿Sabes qué? Quiero decirte, amigo, amiga que nos estás escuchando, quiero decirte que Dios es un Dios de oportunidades, que es un Dios de nuevos comienzos. Y si has sido rebelde a la palabra de Dios, si has sido rebelde a Dios, o si has estado batallando con algún pecado que tú has querido dejar, pero no has podido a pesar de que te has esforzado por lograrlo, o si ha llenado tu corazón esta palabra y quieres dejar de pecar, yo te invito a que en esta tarde tú rindas tu vida a Dios. Sabemos que en tus fuerzas no puedes hacerlo, pero sabes, nuestro Señor Jesucristo te dará la fuerza necesaria para que tú puedas lograrlo. Solo tienes que arrepentirte de todos tus pecados y confesarle a Dios todo lo que tú has hecho malo, porque Él es fiel y justo para perdonarte de toda tu maldad. Él no te va a juzgar, Él te va a perdonar, porque Jehová nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solo en Jesús hay salvación y vida eterna. Sé valiente, acércate con fe. Hoy es el día de tu salvación. Pídele a nuestro Señor Jesucristo que te tome de la mano y que recorra contigo el camino que te falta por vivir. Pídele que escriba tu nombre en el libro de la vida. Dile que tú quieres estar con Él por la eternidad. Si decides voluntariamente dar un paso de fe, es tan importante el don que Dios nos ha dado, el don de la fe. Si decides voluntariamente dar un paso de fe y creer que Jesús es el Hijo de Dios, repite conmigo: Señor bendito Dios Todopoderoso, Señor bendito Dios Todopoderoso, te pido perdón por todos mis pecados. Hoy me arrepiento de todo lo que te ha ofendido, de mis pecados me arrepiento y te pido perdón, Señor. He cometido muchos pensamientos, he cometido muchos errores y muchos pensamientos equivocados. He hablado palabras que ofenden a tus oídos. Me arrepiento de mis pecados de omisión. Me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido. Padre bendito Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor bendito Dios, confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que tú lo levantaste de entre los muertos, porque con el corazón creo para justicia y con la boca confieso para salvación. Te ruego, bendito Dios, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy muchas gracias, Padre bendito, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Si hoy te arrepentiste y declaraste con tu boca y con tu corazón que Jesucristo es el Señor, hay fiesta en el cielo. Así es, hay fiesta en el cielo por cada pecador que decide arrepentirse. Bueno, pues nuestra oración es que a partir de hoy tú comiences a caminar por el camino angosto, ese camino que lleva a la presencia de Dios. Y a los que ya están caminando en ese camino,
Pues nuestra oración es que Dios les renueve sus fuerzas, ¿verdad? Que sean fortalecidos en el poder de la fuerza de Dios. Voy a orar por ustedes, permítanme, por favor. Querido Dios, Dios todopoderoso y eterno, en esta tarde yo te ruego que tú tomes la mano de todos aquellos que hoy han decidido rendir su vida a ti. No los sueltes, mi Dios, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas que encuentren en su camino. Tú, por favor, a través de tu Santo Espíritu, recuérdales que la recompensa será estar a tu lado por la eternidad. Recuérdales todas las promesas que tú tienes en tu palabra. Son más de 8,000 para todos aquellos que te obedecen. Y derriba, Señor, toda fortaleza, todo obstáculo que quiera separarlos de ti. Tu palabra dice que ni la vida ni la muerte podrán separarnos de ti. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo ruego en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. También estamos orando por todas las personas que se encuentran enfermas o padeciendo alguna situación muy difícil, pasando por algún tipo de tribulación, De enfermedad. de enfermedad. Es decir, que están en un hospital o que están en la cárcel, enfermos allí en la cárcel o convalecientes. En sus casas. En sus casas, que estén enfermos. Padre, no importa el lugar donde se encuentren, no importa el diagnóstico que les hayan dado los médicos. La Biblia dice que tu palabra es medicina para los que están enfermos, es medicina para sus cuerpos y para sus huesos, Señor. Tu palabra es poderosa. Que tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por sus llagas somos curados. Extiende, bendito Dios, tu mano, Señor. No se ha cortado tu brazo para bendecirlos. Señor, extiende tu mano sobre de ellos y sánalos, mi Dios Padre eterno, sánalos. Que tu palabra haga aquello para lo que ha sido enviada, Señor. Que no regrese a ti vacía, Señor. Haz tus prodigios, tus milagros. Regálales un milagro de sanidad a los que con toda su fe, Señor, están depositando su confianza en ti y en nuestro Señor Jesucristo. Para esto te lo pido por amor a tu nombre, para tu santo nombre, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por su sangre preciosa. Amén. Sí, Padre, te pedimos un milagro de sanidad para estas personas que están sufriendo, que están batallando, Señor, y todo esto te lo pedimos con fundamento en las llagas de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dejó lacerar su cuerpo para que nosotros recibiéramos salud y vida eterna. Pues esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, como lo ha sido para nosotros. Y te pedimos, ¿verdad?, una vez más que compartas este mensaje con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con aquellas personas que sabes que necesitan una palabra de aliento, que necesitan conocer al único Dios vivo y verdadero. Bien, estamos ya despidiéndonos, nos esperamos la próxima semana, pero antes les pedimos que nos apoyen compartiendo este programa con aquellas personas a los que tú sabes que necesitan a Dios, que necesitan a nuestro Señor Jesucristo. Mándanos tus peticiones de oración, compártenos tu palabra, qué opinas, y vamos a estar orando. Si tienes alguna necesidad, envíanos tus peticiones de oración. Sí, y recuerden que el apóstol Marlene tiene su programa Cómo se cura una herida a través de esta misma página todos los días. Y también queremos darles un anuncio, queremos hacerles una invitación para los días 29 y 30 de marzo de este año 2024. Los queremos invitar a celebrar con nosotros el 28 aniversario de la Iglesia Central Alas de Águila Ejército de Dios. La entrada va a ser gratuita
La iglesia central está ubicada en Cerrada Alas de Águila número 20, barrio del Santuario, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, aquí en México. No falten, los esperamos. Sí, allá en San Cristóbal de las Casas está Cerrada Alas de Águila. Bien, Número barrio 20. del Santuario. Entrégale tu vida a Cristo. Nos estamos viendo la próxima semana, Si Dios lo permite. si Dios nos lo permite.